Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Ya estás listo para iniciar la búsqueda de tu primer empleo en Dubái? Si es así, en esta ocasión te daré todas mis recomendaciones para encontrar empleo y cómo detectar si son ofertas de trabajo genuinas o si es estafa. Sigue mirando y te informo cómo. Hola, mi nombre es Gray. Como siempre, recordándoles que toda la información que les proporciono en mi canal es basada en mi experiencia. En esta oportunidad les explicaré paso a paso cómo conseguí mi primer empleo en Dubái y te brindaré algunas recomendaciones para aumentar tus posibilidades de conseguir tu primer empleo en esta ciudad. Lo primero que deben saber es que es totalmente posible buscar trabajo antes de llegar a Dubái. Emigrar a Dubái requiere varios pasos y trámites que deben seguirse para garantizar una llegada legal y sin problemas a esta ciudad. Para poder vivir y trabajar en Dubái, necesitarás una visa de residencia y de trabajo, así que si tienes una oferta de trabajo, tu empleador deberá patrocinarte tu visa de trabajo y obtener un permiso de trabajo a tu nombre. Así que esta sería la forma más segura de ingresar al país, ya que estarían emigrando con un empleo asegurado. Recuerda que Dubái es una ciudad multicultural, por lo que es importante que tengas una buena comprensión del idioma inglés. Ya teniendo todo esto claro, empecemos. Paso 1. Antes de comenzar a buscar trabajo en Dubái, debes investigar las regulaciones y requisitos necesarios para trabajar en esta ciudad. En cuanto al profesional de la salud, deben obtener una licencia de salud profesional que es obligatoria para ejercer en Dubái. Si quieres saber cómo obtenerla, puedes ver mi video de fisioterapeuta en Dubái, paso a paso cómo trabajar como profesional de la salud, que te dejaré el link en la descripción. Paso 2. Actualiza tu currículum. Incluye toda tu experiencia laboral relevante, tus habilidades y logros, nivel de inglés, ubicación actual y cómo contactarlos. Les recomiendo proporcionar su correo electrónico, ya que el primer contacto generalmente lo hacen por este medio. Si los llegan a contactar y están interesados en hacerles una entrevista, les solicitarán su número de teléfono para realizar la videoconferencia para la misma. Paso 3. Hacer una carta de presentación que destaque tus habilidades y experiencias relevantes para la posición a la que te estás postulando. Esto es opcional, pero puede ayudar a expresar tu interés de trabajar en esa institución. Recuerda que tanto el currículum como la carta de presentación deben estar en el idioma inglés. Paso 4. Si eres de los que prefieren buscar ofertas de trabajo en línea, muchas empresas en Dubái publican sus ofertas de trabajo en LinkedIn. Así que les recomiendo crear un perfil en esta página que les permitirá mantener una red de contactos y unirte a grupos de profesionales en línea relacionados con tu profesión. Paso 5, que para mí es la forma más efectiva y segura, es enviar tu currículum directamente a las empresas donde quisieras trabajar. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Ingresando en su explorador, en mi caso voy a utilizar Google, vamos a buscar acá hospitales en Dubái. Les voy a hacer un breve ejemplo de cómo yo busqué empleo acá y que para mí es la forma más segura de hacerlo. Siempre me voy a la opción donde dice sitios, porque me parece que son páginas más verificadas. Vamos a entrar acá donde dice Mediclinic, vamos al sitio web. Siempre les recomiendo que una vez que ingresen al sitio web, busquen la opción de Careers. Generalmente está acá en el panel superior y si no lo encuentran acá, estará en el pie de la página. Tienen dos opciones acá. Podemos ingresar en mi perfil. Si no tienen un perfil, se pueden crear uno, acá donde dice crear una cuenta. Y ahí les va a permitir subir su currículum o carta de presentación si así lo desean. Y en su momento, cuando haya alguna vacante disponible que se ajuste a su perfil, los estarán contactando. Si no, tenemos la opción acá de buscar por la profesión para ver qué vacantes de trabajo hay disponibles. Vamos a buscar acá un ejemplo, enfermeras. Acá nos mostrará las opciones de empleo vacantes en este momento. Vamos a ingresar
a esta opción. Miren, muy importante esto que nos acaba de salir acá, porque mismo se trata de lo que estamos hablando en este video. Miren, nos sale en esta pantalla emergente donde nos dice, vamos a leerlo brevemente, que Mediclinic quiere alertar a los candidatos que de vez en cuando terceros anuncian de forma fraudulenta vacantes de Mediclinic. Después, si vemos acá al final, dice: todas las vacantes oficiales se anuncian en el sitio web de Mediclinic y se les recomienda a los candidatos que visiten el sitio para confirmar la validez de las vacantes. Vamos a cerrar acá. Acá podemos ver brevemente una descripción del cargo, educación requerida, experiencia requerida, y en caso de interesarnos podemos ir a la opción donde dice aplicar ahora y nos va a redirigir a la página donde nos registramos anteriormente. Esta para mí es la forma más segura de hacerlo porque aplican directamente a la empresa. Una vez que recibes una oferta laboral y la aceptas, te solicitarán la siguiente documentación: título universitario y una constancia de trabajo de tu trabajo actual o de tu última experiencia laboral. Estos documentos deben estar legalizados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de tu país. Recuerda que tiene que ser legalizado, no apostillado, porque los Emiratos Árabes Unidos no tiene convenio con la Haya. Una vez legalizados, deberán traducirlos al idioma inglés con un traductor público y luego legalizar la firma de tu traductor público para que tenga validez esa traducción. Por último, deberán legalizar toda esta documentación en el consulado o embajada de los Emiratos Árabes Unidos más cercano a ti. Les aconsejo que antes de llevar esta documentación envíen un mail expresando el trámite que quieren realizar a la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos del país que corresponda, con todos los documentos para que les corroboren que la documentación está bien y así evitar sorpresas. Por otra parte, todas las personas que tengan pensado venir con su pareja pueden aprovechar la oportunidad para hacer el mismo proceso de legalización que les mencioné anteriormente, pero de su acta de matrimonio. Tengan en cuenta que deben estar casados para poder patrocinarles una visa de residencia a su pareja. Ahora bien, ¿cómo detectar si una oferta de trabajo que hemos recibido es una estafa? Las estafas laborales son un problema común en muchos lugares y créanme que Dubái no es la excepción. Así que te voy a proporcionar algunos consejos para ayudarte a detectar estafas laborales en Dubái. Primero, la oferta de trabajo es demasiado buena para ser verdad. Si la oferta de trabajo suena demasiado tentadora para ser verdad, probablemente sea una estafa. Asegúrate de investigar bien antes de aceptar cualquier oferta. Segundo, solicitudes de pago por adelantado. Si una empresa te pide que pagues por adelantado por cualquier cosa relacionada a la oferta de trabajo, es muy probable que sea una estafa y es penado por la ley. Según el Decreto de Ley Federal número 33 de 2021, que entró en vigor el 2 de febrero del 2022, que la podemos ver ingresando a la página del Ministerio de Recursos Humanos y Emiratización de los Emiratos Árabes Unidos, que les dejaré el link en la descripción, menciona en su artículo 6 de reclutamiento y empleo de trabajadores que el empleador tiene prohibido cobrar al trabajador los honorarios y costos de contratación, ya sea cobrarlos directa o indirectamente. Así que esto es una advertencia clara de que es una estafa. Así que atentos a las solicitudes de pago por adelantado de honorarios, visas, etc. Tercero, investiga la empresa. Antes de aceptar cualquier oferta de trabajo, asegúrate de investigarla. Busca información sobre la empresa en línea y verifica si la empresa está registrada. La autoridad gubernamental encargada de registrar y regular todas las empresas que operan en Dubái es el Departamento de Desarrollo Económico, que te dejaré el link en la descripción. Su sitio web permite verificar si una empresa está registrada y autorizada para operar en Dubái. Puedes buscar por el nombre de la empresa o por su número de registro. Cuarto, comunicación poco clara. Si la comunicación con la empresa no es muy clara, por ejemplo,
Si te envían correos electrónicos con errores ortográficos o gramaticales, es probable que sea una advertencia. Quinto, solicitud de información personal. Si la empresa te pide que proporciones información personal como tu número de seguridad social o pasaporte antes de ofrecerte un trabajo formal, es probable que sea una estafa. Y por último, eviten registrarse en sitios de empleo en línea, como por ejemplo Gulf Talent, que es una de las más populares en Dubái. Estos sitios tienen muchas oportunidades de trabajo para profesionales, pero se prestan para los estafadores. De igual manera, si lo quieres intentar, mantente alerta y presta atención a todos los consejos mencionados anteriormente. Espero que toda esta información te sea útil y que puedas poner en práctica todas estas recomendaciones. Les deseo muchísima suerte y estén alertas. Hasta la próxima. Chao, chao.